Te platico una historia. Una pareja se casó y pues tú sabes, cuando se casan empiezan los ajustes del matrimonio, empiezan a acomodarse, a conocerse, ¿no? Pero desde la primera vez que ya estaban casados, que estaban en casa, de repente le ofreció un sándwich la esposa al esposo y se lo hizo con las tapas del pan, ¿no? Con la última parte y la primera parte del trozo de pan, y se lo hizo con las tapas, ¿no? Y la verdad es que a él le dio pena preguntar por qué, no preguntó, pero se lo preparó así. Entonces cada vez que ella compraba un nuevo trozo de pan, una nueva bolsa de pan, le hacía su sándwich con las tapas, ¿no? Y pasaron años y tuvieron hijos, se casaron sus hijos, se fueron sus hijos. Ya después de décadas del matrimonio, él se atrevió a preguntarle, a ver, cada vez que compras una bolsa de pan nueva, me hacen mi sándwich con las tapas. O sea, ¿quién quiere las tapas, no? Las tapas son las que se quedan en la bolsa ahí guardadas y se hacen duras y terminas tirándolas, ¿no, mujer? ¿Por qué siempre me has dado las tapas? Y la respuesta de ella fue, es mi parte favorita del pan, ¿no? Y siempre me he sacrificado toda mi vida dándote lo que más me gusta a mí, dándote las tapas. La verdad es que ella pensaba que dándole eso agradaba a su esposo, sin saber que no era algo que le agradaba a él. Muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que de esa manera vamos a agradar a Dios, cuando en realidad no es la manera de agradar a Dios, ¿no? Y hasta nos sacrificamos y decimos, pero mira, aquí me estoy sacrificando por ti, Señor, y aquí está. Pero ¿le hemos preguntado a Dios si eso es lo que le agrada o si eso es lo que desea de nosotros? Aun cuando parezca que es lo que más nos gusta a nosotros, no necesariamente es lo que le va a agradar a Dios. Bueno, la ofrenda que se presenta en este capítulo 2 es una ofrenda para agradar a alguien. En el primer versículo se lee la palabra oblación, y de repente es rara esa palabra, oblación. ¿Qué significa oblación? Oblación significa ofrenda para agradar a alguien, ¿no? Ahora, aquí en la Reina Valera pusieron oblación, pero si te vas a otras versiones lo ponen como ofrenda de cereal o granos como una ofrenda, ¿no? Es la ofrenda que se le conoce como la ofrenda de cereales, ¿no? Y el día de hoy vamos a enfocarnos en esto. Y es mi intención que al final no respondamos o veamos todo, porque sería muy extenso lo que le agrada a Dios, pero sí dar algunas cosas de las cosas que tú puedes hacer para agradar a Dios. Pero ¿por qué no leemos el capítulo? Como la semana pasada lo leeré completo, ¿no? Y después iremos viendo los detalles. Quizás no vamos a ir verso a verso, pero vamos a identificar las características de estas ofrendas y qué tienen que ver con el pueblo de Israel en su momento en el que se le está diciendo presentar estas ofrendas. ¿Qué tiene que ver con Cristo esto? Y al final, como vimos la semana pasada, ¿qué tiene que ver conmigo? Así es que lo leemos y después oramos y nos adelantamos a lo que Dios quiere decirnos en este día. Dice así en Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memoria. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Señor, gracias por tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú deseas de nosotros este día. Ayúdanos a entender lo que tú has hecho por nosotros, Señor, a través de este texto, Señor. Creemos que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para nosotros. Señor, haz tu obra en nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyendo en justicia, Señor, el día de hoy. Te ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú seas honrado en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Una ofrenda que era para agradar a alguien es lo que significa la palabra oblación. Las personas quieren agradar a Dios y presentan esta ofrenda, pero hay algo muy importante a saber, y es que hay un gran contraste entre este capítulo y el capítulo anterior. ¿Te diste cuenta? El capítulo anterior está lleno de sangre, ¿no? Hay un sacrificio de un animal y hay mucha sangre. El capítulo 2 no hay sangre. En el capítulo 2 podemos encontrar harina, ¿no? Y panes y granos, y es lo único. La verdad es que es distinto al capítulo anterior. Pero por lo mismo que es distinto, algo que debemos de entender es que esta ofrenda nunca se presentaba sola. Esta ofrenda siempre estaba acompañando, ya sea al holocausto, el capítulo 1 de Levítico, o la ofrenda de paz, el capítulo 3 que veremos la próxima semana. Nunca se presentaba sola esta ofrenda, siempre iba acompañada. Y como te darás cuenta en el verso 1 dice, cuando alguna persona, ¿no? Y esto me implica que a cualquier persona que presente estas ofrendas, esta era una invitación a todos a participar de esta ofrenda, ¿no? Y como vimos la semana pasada, veremos tres aspectos: lo que habla con respecto a su pueblo, el pueblo de Israel, Dios; lo que habla acerca de Jesús, esta porción; y lo que habla acerca de nosotros. Pero podemos, al leerlo, identificar ciertas características de esta ofrenda. La primera es que son tres tipos de ofrenda, ¿no? Ahí aparecen como si fueran 5, pero en realidad son 3. La primera es la ofrenda que es de flor de harina. Esto está en el versículo 1 al 3. Es flor de harina sobre la cual se echa aceite, se pone incienso y se toma un puño y se quema en el altar. Es flor de harina. Ahora, ¿qué es flor de harina? En otras versiones lo traducen como harina selecta o harina fina o harina de la mejor calidad. Para lograr que haya harina es el grano el que se tiene que moler para poder sacar esa harina. Pero esta harina no podía ser cualquier harina, al igual que los sacrificios del capítulo anterior. Tiene que ser especial esta harina. Es harina selecta, harina fina, harina de la mejor calidad. Ese es el primer sacrificio, la primera ofrenda. La segunda ofrenda es la ofrenda cocida. En esta parte hay 3 tipos de ofrenda cocida, pero es una misma ofrenda. Una ofrenda cocida en horno, en el versículo 4, una ofrenda cocida en sartén, el versículo 5 y 6, y una ofrenda cocida en cazuela. Son 3 formas distintas de cocer la harina, pero el principio es el mismo. Se tomaba la harina, se amasaba con el aceite y se cocía de diferentes maneras. Y las diferentes maneras de cocer me habla de también diferentes
formas de presentarlo, pero en una misma ofrenda. A lo mejor tenías un sartén y no un horno. Si Dios hubiera dicho un horno, a lo mejor podría decir yo, pues no tengo horno, ya me salvé de esta ofrenda. No, en cazuela. No, no tengo cazuela, solamente tengo sartén. En sartén. Todos están incluidos en esta ofrenda. Y la última está en el versículo 14. Y esta ofrenda es de espigas verdes, de grano desmenuzado. Esta no es harina que ha sido molida, no es una masa que ha sido cocida, sino es el mismo grano, dice fresco, espigas verdes que se tuestan, y es un grano desmenuzado, el que se le quita la capa que tiene el grano, ¿no? Ahora, vemos características en estas ofrendas que son muy parecidas. Lo primero es ¿qué es lo que incluían estas ofrendas? Además de la harina, incluía aceite, ¿lo viste? En algunos momentos dice se echará aceite, o amasadas con aceite, o se hará con aceite. En el versículo 14 dice pondrá sobre ella aceite, ¿no? El aceite era algo fundamental en el uso de la cocción de los alimentos, igual que como el día de hoy es el aceite, ¿no? De repente dicen, no, yo uso PAM, no, pero el PAM es aceite, nada más que en aerosol, es simplemente eso, ¿no? Y no es que sea menos aceite, menos grasa, es la misma grasa, solamente que pues le pones bien poquito, porque nada más y ya, ¿no? Pero es aceite, es fundamental. Y así también era fundamental en la cocina en esa época, y lo incluye dentro de estas ofrendas. Amasada con aceite, o aceite encima de la ofrenda. La segunda cosa que incluía era incienso. En el versículo 1, 2 y en el 15 aparece esta palabra incienso. Y el incienso lo que tenía como intención es hacer que el olor de la ofrenda fuera grato, fuera agradable. Era una parte integral dentro de los sacrificios. Lo tercero que incluía, lo vimos en la página, en el capítulo 2, en el versículo 13. Sal. Dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, ¿no? Así como el aceite era necesario en la cocina, la sal era necesaria, y creo aún más necesaria que en nuestros días, porque en esa época no había refrigeración, y la única manera de mantener carne, por ejemplo, sin que se corrompiera, gracias, sin que se corrompiera, era untarle con aceite, y el aceite prevenía la corrupción, ¿no? Y la sal entonces no era nada más para sazonar, sino como un agente conservador, como algo que libraba de la corrupción. Ahora me llama la atención que dice la sal del pacto de tu Dios. En Números 18, 19 dice un pacto de sal perpetuo, de siempre. Eso es interesante porque la sal, así como hace que perduren los alimentos y que no se corrompan, así el pacto de sal perduraba a través de los años. Me habla de pureza, me habla de preservación. Ahora las ofrendas que no incluían, era muy claro ahí, no incluyen levadura, ¿no? La levadura es este agente de corrupción, es todo lo contrario a la sal. Si la sal evita corrupción, la levadura provoca corrupción. Un pedazo de levadura en masa, ¿no? Hace que se infle. Hace tiempo mi hija estaba en clases de cocina, estuvo en un curso de cocina. Ella tiene 7 años, ¿no? Y ella quiere ser como su mamá, quiere ser chef, y le encanta eso, y la metimos a un curso que encontramos, y era el día de ir con los papás, ¿no? Y me tocó a mí en este segundo curso. En el anterior fue mi esposa, y yo dije, yo voy, claro que voy. Hicimos pizza, ¿no? Desde la masa es impresionante ver cómo de harina y otras cosas, ¿no? Ella tiene la receta. Las empiezas a mezclar, y dices, esta masa, ¿no? Pero también había, ese día era para hacer pan de muerto, ¿no? Y no le quiero dar una implicación de pan de muerto. Yo lo hice con mi hija y estuvo padrísimo y sabía delicioso. Así. Pero nos dieron un poquito de levadura, pero así, un poquito. Y no la podías meter a la masa
en otro momento, sino tenía que ser el momento adecuado. Pero al momento de meterla, esa cosa, al pasar de una hora, era una bola enorme, ¿no? Llena de aire. Había corrompido la masa que yo con mucha pasión estuve amasando. En realidad la levadura está echando a perder la masa, ¿no? Entonces la sal es lo contrario a la levadura y me pide en las ofrendas no levadura. Ahora es interesante porque en Israel la levadura era lo que representaba el pecado. El pecado corrompe, ¿no? Y así como la levadura puede leudar la masa, así el pecado puede corromperme. Esto hace lo contrario a la sal. No puede haber en una ofrenda sal y levadura. No pueden estar las dos cosas ahí, una excluye a la otra. Pero también, si te diste cuenta, excluía o no incluía otra cosa. En el versículo 11 dice, ni de ninguna miel. Y tú dices, miel, pero si la miel es deliciosa. Pues sí, la miel es deliciosa. Hace tiempo me regalaron un bote de miel, me trajo un amigo de Monterrey, un bote de miel de ahí de Santiago, de Villa de Santiago, Nuevo León. Y entonces era un bote de miel y me acuerdo claramente que eran los que mi mamá compraba hace años y dije, wow, qué padre, ¿no? Y la guardé en la alacena. Y luego me acordé y dije, me trajeron miel la vez pasada. Y la saqué, adivina qué encontré. Una piedra, ¿no? Era todo duro, ¿no? Y dije, ¿qué le pasó a mi miel? ¿No? Se veía deliciosa en el momento en que me la dieron. Cuando pasó cierto tiempo, ahora ya es una piedra dura de azúcar, ¿no? La verdad es que la miel en apariencia es algo delicioso en el momento, pero también es un agente de corrupción. De hecho, ahí en el versículo 11 me lo dice de esa manera. Nunca ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda. Así es que es algo que provoca corrupción y por alguna razón está prohibido incluirla en las ofrendas. Otra cosa que podemos ver en estas ofrendas es que cada ofrenda se le daba al sacerdote para ser presentada, ¿no? En el capítulo anterior vimos al adorador lleno de sangre metiendo las manos en el sacrificio. Acá no, acá llega con la ofrenda, se la entrega al sacerdote y el sacerdote a partir de ahí se encarga de todo. En el versículo 8 lo podemos ver. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, ¿no? Entonces el sacerdote es un mediador en esta ofrenda. Es aquel que recibe esto y lo lleva a la presencia de Dios y lo pone sobre el altar. En la actividad que tenían que hacer las personas no era en el lugar como el sacrificio, sino tenía que ser de antemano si la presentabas como una ofrenda cocida. Tenías que trabajar de antemano para hacerlo. Y por último, otra característica de esta ofrenda es que otra vez aparece este término olor grato a Jehová. Olor grato a Jehová. Tiene que ser agradable al Señor. Lo que se buscaba con esta ofrenda era agradar a Dios. Y lo dijimos desde el principio con la palabra oblación. Una ofrenda para agradar al que se le presenta. Se busca agradar a Dios y esta era la forma. Con olor grato a Jehová, agradable a Dios. Como dije al principio, esta ofrenda, y lo veremos en el capítulo 6 y 7 y en Números, esta ofrenda no podía ir sola, tenía que ir acompañada del holocausto o del sacrificio de paz. Porque en este capítulo no alcanzas a ver frases como para perdón de pecados o frases como para expiación, como vimos la semana pasada. Y es que esta ofrenda no estaba determinado presentarla separada de un derramamiento de sangre. Al contrario, tenía que ir acompañada del derramamiento de sangre. Una ofrenda que acompaña a un sacrificio de sangre. Y es que el capítulo 1, dice un comentarista, habla de la dedicación total de nuestro ser. Y hablábamos la semana pasada de eso, cómo Jesús se entregó por completo, así como ese sacrificio era quemado por completo, y lo que me pide Dios es que yo presente todo mi cuerpo como un sacrificio vivo. Pero al llegar a este capítulo 2, no se trata tanto de quemarlo todo,
Incluso te diste cuenta que se separaba una porción para el sacerdote y para los hijos de Aarón. Esa no era quemarlo todo, pero tiene que ver con el fruto de tu trabajo. Cuando te pedían presentar un animal, en realidad tú no te involucraste en el producto, en tener la oveja, solamente fuiste a tu rebaño, lo tomaste y lo llevaste y lo quemaban todo. Pero cuando se trataba de este tipo de ofrenda, tenías que hacerlo tú y sembrar y cosechar y tomar el grano y molerlo para hacer harina y amasarlo con aceite y cocerlo y entonces llevarlo al templo. Así es que esta ofrenda, dice este comentarista, es la dedicación total de nuestro trabajo, de lo que hacemos, no de lo que somos, sino de lo que hacemos. Warren Grisby dice, era una de las maneras en que los judíos podían dedicar a Dios aquello que Él les había dado la capacidad de producir. Sin la ayuda de Dios no era posible, pero Dios les había dado capacidad de producir estos granos y al traerlos acá, entonces será como participar de eso. Esto es fruto de mi trabajo, muchas gracias. Esto es fruto de mi trabajo, de lo que he hecho. Y esta dedicación es de lo que hago. ¿Te acuerdas cuando vimos la introducción de este libro? Hablábamos de cómo este libro me habla de sacrificios, pero también me habla en mi vida diaria. Y esta dedicación total tiene que ver con lo que hago, con lo que soy día con día, con lo que estoy haciendo día con día. Porque este sacrificio tiene que ver con agradar a Dios. No encuentro otra cosa que un creyente que ha entendido la gracia y la misericordia de Dios, que ha entendido que hacer su voluntad lo llevó a alejarse completamente de Dios, pero que ahora Cristo lo ha agarrado, lo ha tomado, lo ha conquistado y ya no quiere vivir para sí mismo, ahora quiere vivir para agradar a Dios. Esta ofrenda representa eso. Todo lo que hago, Señor, quiero hacerlo para ti, quiero hacerlo para agradarte a ti. Pero vayamos paso a paso. Ya vimos lo que tiene como referencia al pueblo de Israel. Ahora veamos a Cristo en esta porción. Es increíble, como lo dijimos. El lector de Levítico encuentra a Dios en los detalles y aquí en los detalles podemos encontrar al Señor una y otra vez. Comencemos. 3 tipos de ofrendas: flor de harina, cocida en fuego o grano desmenuzado. En cada una de ellas podemos ver al Señor. La harina tenía que ser molida, era harina fina, harina molida. Y así Isaías 53:5 me menciona a Jesús como aquel que fue molido por nuestros pecados. La palabra molido me habla de romper en pedazos, de destruir, de quebrantar, de desmenuzar, de esto, de moler. El Señor fue molido por nuestros pecados. Es imposible no verlo en esta porción al ver la harina que estaba finamente molida como una sombra de cómo Jesús iba a ser molido por nuestros pecados. La segunda ofrenda era la ofrenda cocida, pasada por fuego. ¿Y quién no puede decir que Jesús pasó por fuego? La prueba de entregar su vida lo podemos ver en el Monte de los Olivos, pidiendo al Señor, a Dios, que quitara esa copa, angustiado hasta la muerte, sudando gotas de sangre. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 de Hebreos 12, me dice que Cristo, que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué cosa? La cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. Él sufrió la cruz. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando veo esta ofrenda cocida por el fuego, así veo a mi Señor como pasó por fuego sufriendo la cruz por ti y por mí. Pero luego llego a la tercera ofrenda y es ofrenda de grano desmenuzado. Me puse a buscar la palabra desmenuzado. ¿Qué significa desmenuzado? En inglés la traducción del diccionario me tradujo beaten, que significa golpeado. Y el Señor fue golpeado. Y no solamente eso, Jesús se comparó a sí mismo con un grano.
En Juan capítulo 12, en el versículo 24, cuando Jesús acaba de decir que llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, y como cuando pasamos por ahí vimos, hablaba de la cruz, llegó la hora de entregar mi vida, de glorificar al Padre entregando mi vida. En el versículo 24 me dice: de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano al morir puede llevar fruto. Y es increíble. Acabamos de leerlo, Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él. Él vio el fruto de su aflicción. Y nosotros somos ese fruto. El sufrimiento de él y su muerte trajo fruto. ¿Algún fruto por aquí puede decir si es cierto? Amén. Claro, somos fruto de él y de su sacrificio y de haber entregado su vida. No puedo no verlo en esa ofrenda del grano desmenuzado, de las espigas tomándose y golpeándose en el piso para que caiga la capa exterior de ese grano, y de ese grano puesto en el fuego y siendo tostado. Ahora, además de estas tres tipos de ofrenda, Jesús mismo dijo ser él el pan de vida, ¿no es así? Y lo que veo aquí es eso, pan. En Juan capítulo 6 podemos ver a Jesús entrando en una discusión con aquellos que les había dado de comer. Dice en el capítulo anterior que le dio de comer a 5,000 hombres, más mujeres, más niños, multiplicó los panes y los peces, y de repente la multitud comenzó a seguir a Jesús. Y me encanta Jesús, que que es rudo también. Y Jesús de repente los voltea a ver y les dice: bueno, tú me sigues porque comiste pan y te saciaste. O sea, lo único que quieres es que te dé más pan, ¿no? Y entonces les dice: trabaja no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Y entonces ellos le empiezan a preguntar: entonces, ¿qué debemos de hacer? Y dice: es una obra la que tienes que hacer. La obra de Dios es esta, que creas en aquel que Él ha enviado. Y entonces empiezan en una discusión que desata en el punto de decir: a ver, tú eres mayor que Moisés, porque Moisés hizo que viniera pan del cielo y nuestros padres comieron de ese pan. ¿Tú qué? Y es el momento en el que Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mira lo que dice en Juan 6, en el versículo 47. Juan 6, 47. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí pone el principio creer en Él es tener vida eterna. Creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el que pagó el precio de mis pecados, como aquel que fue molido por mis pecados, que sufrió la cruz, que fue golpeado, que murió para traer frutos. Si creo en Él, tengo vida eterna. Y Jesús dice: de cierto te digo, esto es verdad. Eso es lo que significa de cierto, de cierto. Amén, amén, así es, así es. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero luego dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y, oh sorpresa, murieron. Sí, me hablas de Moisés y de cómo cayó maná del cielo, pero comieron de ese pan y aún así murieron. Entonces dice en el verso 50: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No puedo dejar de ver en Levítico capítulo 2 a mi Señor como el pan de vida que trae vida. Que si comes de Él, y dices: comer, pues sí, te dije que la base está puesta en el versículo 47, es creer en Él. Creer en Él. Si tú crees en Él, tendrás vida eterna, vivirás para siempre. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña acerca de Jesús como el pan de vida. Pero regresando a Levítico 2, las ofrendas incluían tres cosas. ¿Recuerdas cuáles eran? Aceite, incienso y sal. Aceite, incienso y sal. Aceite. La Biblia relaciona el aceite con el Espíritu Santo. Una y otra vez.
En Zacarías capítulo 4 vemos a Zacarías teniendo una visión y ve árboles de olivo que soltaban su aceite sobre lámparas que estaban encendidas todo el tiempo. Y cuando ves ahí Zacarías 4:6 dice: no es con poder ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. El aceite es un representante del Espíritu Santo, una y otra vez en la Escritura. La ofrenda necesitaba incluir aceite. Y no puedo dejar de ver al Señor ahí, en ese aceite, en el Espíritu Santo, en Él. En Lucas capítulo 4, el Señor Jesús está en su sinagoga, en la sinagoga de su pueblo, de su aldea en Capernaum. Y dice que le tocó ese día la lectura del libro y tomó del libro de Isaías y leyó estas palabras. Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor se para y empieza a leer esta porción. Y los que lo vieron se quedaron atónitos, se quedaron fijos viéndolo a Él. Y dice que Jesús dijo: esta escritura se ha cumplido el día de hoy frente a sus ojos. Es Jesús diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, el aceite, Él le ha ungido para dar buenas nuevas. Déjame hacer un paréntesis en esto, porque no puedo dejar de ver que el Señor dice que ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Si tu corazón está roto, quebrantar es esta misma palabra, molido, roto, quebrantado, ¿no? Si tu corazón está roto y dices: no está roto, está re-roto, ¿no? O sea, me lo han roto y otra vez y ya mi corazón ya no puede más, ¿no? O sea, yo mismo me he decepcionado a mí mismo y está mi corazón roto. Pues escucha, Jesús fue enviado para sanar tu corazón, precisamente ese corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Si el día de hoy tú te sientes preso, encerrado, que no puedes salir, que pareciera que tú tomaste la llave, te metiste a la cárcel, le cerraste y la aventaste lo más lejos posible y dices: ¿cómo pude hacer eso? Y ahora estoy aquí encerrado, sin libertad. Escucha cómo Jesús fue enviado a pregonar libertad precisamente a ti que te sientes encerrado. O vista a los ciegos. A lo mejor estás acá y dices: ¿cómo fui tan ciego de no ver lo que venía adelante, de no darme cuenta de la realidad y de la verdad? Y fui creyendo una mentira y un engaño en todo este proceso. A lo mejor ni siquiera sabes a dónde dirigirte. Porque un ciego no sabe a dónde dirigirse, necesita ayuda de alguien más. Pues aquí está el Señor y ha sido enviado para darte vista si tú el día de hoy estás ciego. Mira lo que dice: a los oprimidos. Él ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Si tú te sientes así, oprimido, el peso de tu culpa es tan grande sobre ti que parece que no puedes levantarte del piso, porque ha sido tanto lo que has hecho que te ha oprimido por completo, o lo que te han hecho, o lo que has hecho, te ha oprimido tanto. Escucha cómo dice Él que Él viene a ponerte libertad. Él quiere quitarte todo peso, porque Él ya cargó todo tu pecado en la cruz del Calvario. Él quiere darte libertad. Perdón, déjame cerrar el paréntesis. Es Jesús diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo vemos a Jesús cuando fue bautizado por Juan. Y cuando Juan sale del agua, Jesús siendo bautizado por Juan, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él en la forma de una paloma, visiblemente, y una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan lo escuchó claramente, es el Espíritu Santo sobre el Señor. Es más, en Colosenses capítulo 1, versículo 19, me dice que en Él habitaba toda la plenitud. Toda la plenitud de la deidad estaba en Él, el Espíritu Santo en Él. No puedo dejar de ver esto en Levítico capítulo 2. ¿Qué me dices del incienso? Incienso, este olor grato. Vimos la semana pasada cómo el Señor se dio y se entregó a sí mismo. En Efesios 5:2 me dice: se entregó a sí mismo como olor grato delante del Señor, como un sacrificio grato al Señor. Pero
incluye también sal. ¿Te acuerdas? Y no puedo dejar de ver a la pureza de nuestro Señor, como en los evangelios era evidente. La sal, este agente que evita corrupción, que detiene la corrupción, este agente que preserva, ¿no? Y vemos a Jesús caminando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, topándose con personas. Su pureza era evidente. Tocaba a los leprosos y los leprosos eran sanados completamente. Tocaba a los ciegos y los ciegos veían. Podemos ver la pureza del Señor. ¿Qué era lo que no incluía las ofrendas? No incluía levadura. ¿Qué me dices del Señor? 2 Corintios 5, 21 me dice: al que no conoció pecado. En el Señor no hubo pecado, no hubo engaño en su boca. Era sin pecado y sin corrupción. No incluía levadura la ofrenda. Y la ofrenda no incluía miel. ¿Y qué me dices del Señor? El Señor dio un paso amargo para que tú puedas dar un paso dulce el día de hoy. Él recibió el castigo para que nosotros disfrutemos de la paz con Dios. Su paso fue hacia lo amargo. Él no tomó lo dulce. En el Salmo 69, versículo 21, me dice acerca del Mesías. En el Salmo 69, verso 21, dice: me pusieron además hiel para comida. No miel, sino hiel. ¿Sabes lo que significa hiel? Hiel significa amargo. Me dieron de comer lo amargo. La ofrenda no incluía miel. El Señor no bebió lo dulce, al contrario, bebió lo amargo para que nosotros disfrutemos de la dulzura de su presencia. No solamente eso, vimos como características de esta ofrenda que había un mediador. Se presentaba al sacerdote y el sacerdote lo llevaba al altar. ¿Qué me dices del Señor? El Señor es el único mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2, versículo 5. No hay un otro mediador. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, aquel que nos ha acercado y nos ha reconciliado. Él es nuestro mediador. Y por último vimos que la característica de estas ofrendas es que tenían que ser agradables. Ahora dijimos que aquí no hay sangre, por lo tanto creo que no hace referencia a la muerte de nuestro Señor, sino a su vida. Sí, agradó al Señor con su muerte, pero sí agradó a Dios con su vida. Mucho se dice que no es difícil morir por el Señor, lo más difícil es vivir por el Señor. No tanto morir, sino vivir día con día para el Señor. En Juan capítulo 8, versículo 29, Jesús dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, ¿cada cuándo? Siempre lo que le agrada. Su vida era agradable a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús había tomado una decisión: no hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. No voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres. He venido para cumplir tu voluntad. Lo escuchamos una y otra vez. El Señor vivió una vida agradable a Dios. Ya vimos cómo eso se relaciona con el pueblo de Israel y las ofrendas que presentaban. Ya vimos cómo se relaciona a Cristo. Pero ahora, ¿cómo se relaciona a mí este capítulo 2? ¿Qué dice de nosotros? Pues vayamos paso a paso. Tipos de ofrenda. Pues vimos que era algo para agradar a Dios. Pero como vimos, nos dimos cuenta que no podía ser presentada esta ofrenda aparte del derramamiento de sangre. No hay forma en que nosotros podamos venir a agradar a Dios si no venimos primero a la cruz y al sacrificio perfecto de nuestro Señor. O sea, ¿cuántos de nosotros no pensábamos de esa manera? No, pues ya hice mi obra buena de la semana, ¿no? Le ayudé a la viejita a cruzar el camino, Señor, seguro tú ya me pusiste hasta sentías que tenías una estrellita aquí, ¿no? Pero en realidad no es así. No puedes venir a agradar a Dios si no vienes primero a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el lugar donde encontramos al Señor dando su vida por nosotros, muriendo por nosotros. El lugar donde fue transferido nuestro pecado y recibimos su justicia.
Es el lugar donde comienza nuestra vida, en el sacrificio de Cristo. En el momento en el que Él dice consumado es, y tú crees de todo tu corazón que Él pagó el precio completo de tus pecados, que su obra fue completa, entonces comienza nuestra vida. Entonces tenemos vida. Aquí comienza. Si tú estás por primera vez aquí y a lo mejor te identificaste con esto que leí, mi corazón está roto, estoy prisionero, estoy ciego, estoy oprimido, el Señor quiere darte libertad, y el único lugar donde vas a encontrar esa libertad es en su sacrificio, es en la cruz del Calvario. Esas son las buenas nuevas. ¿Viste cómo dice? He venido a pregonar el año agradable del Señor. He sido ungido para dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es eso, que Jesús en la cruz pagó tus pecados, que es lo que te mantiene alejado de Dios, que es lo que te mantiene fuera de Dios. Y Él vino para quitar eso de en medio y poder hacerte santo y poder disfrutar de su presencia. Pero no puedes tratar de agradar a Dios quitando el sacrificio de Cristo. No puedes traer nada hasta que Él no lo haya hecho todo por ti. Y entonces puedes venir, pero no puedes hacerlo de otra manera. Si estás por primera vez acá y no has entregado tu vida a Cristo, esto es para ti. Pero si tú ya eres creyente, créeme, el Evangelio es para ti y para mí todos los días. Porque yo no puedo engañar a Dios pensando que si yo hago esto, ya está, Señor, ya cumplí. No, Él lo cumplió en la cruz del Calvario. Y esto que estoy haciendo es como agradecimiento a lo que Él ha hecho en la cruz. Cada día tengo que recordar que Él fue el que dijo consumado es, que Él fue el que pagó mis pecados. Todo comienza ahí también para mí, aunque tenga 12 años de cristiano o 30 años de cristiano o 3 meses de cristiano, mi vida comienza en ese lugar, en la cruz del Calvario. Vimos cómo las ofrendas incluían, ¿recuerdas? Que incluían 3 cosas: aceite, incienso y sal. Aceite, me habla del Espíritu. Qué increíble. Creemos aquí en Semilla lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero también la Biblia me dice que al Espíritu Santo lo puedes contristar, lo puedes entristecer. Es una persona, no es una energía. No es como que mi pila se recargó hoy, ¿no? Y entonces estoy bien lleno del Espíritu. No, porque no es una energía, es una persona con la que tengo una relación. Pablo me dice en Efesios 5:18, algo que hemos hablado ya aquí en Semilla. Les dice, y tiene este mandato, no es una recomendación, es un mandato. Y me dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta palabra sed está en imperativo. Es una orden, es un mandato de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. El aceite me habla de su Espíritu en mi vida. Y la necesidad que tengo de ser lleno de su Espíritu. Créeme, si estás lleno del Espíritu, tu vida va a cambiar completamente. El efecto que tiene el Espíritu está ahí, en los siguientes versículos. Me habla de una persona que canta y alaba al Señor en su corazón, porque el Espíritu Santo le ha llenado. Me habla de una persona que agradece a Dios en todo y por todo, aun las cosas que otros estarían reclamándole a Dios. El que está lleno de su Espíritu está agradeciéndole a Dios, diciendo: Señor, tu voluntad es mejor que mi voluntad, Señor. Gracias porque me acaban de correr. Y dices, ¿en serio? Gracias porque me acaban de correr, porque tú tienes otro plan. Yo voy a confiar en ti. ¿Tú crees que cambiaría tu vida lleno del Espíritu? Lleno del Espíritu, en el verso 21 me dice que nos podemos someter unos a otros, ¿no? Y es increíble poder tener esta relación de humildad con mi familia, con mis hijos, con mis papás, con los que están a mi alrededor, con mis hermanos. Sed pues llenos del Espíritu. Tienen una relación completa conmigo porque yo necesito ser lleno del Espíritu. Ahora, el incienso
El incienso en Apocalipsis 5:8 me habla de un ángel que tenía una copa llena de incienso y dice, esas son las oraciones de los santos. El incienso se relaciona con oraciones en el Nuevo Testamento. Mi vida tiene que estar llena de oración. Y mi oración primordial después de leer el punto anterior es, Señor, lléname de tu Espíritu. Jesús dice que un padre que es malo, cuando su hijo viene y le pide un pez, no le da una serpiente. Cuando le pide un huevo, no le da un escorpión, sino que sabemos darles cosas buenas a nuestros hijos, aún siendo malos. Imagínate el Padre Celestial. ¿Cómo no nos dará, dice Jesús, el Espíritu Santo a aquel que se lo pide? Pide de su Espíritu. Incluía aceite, incluía incienso, incluía sal. La Biblia me dice que nosotros somos la sal de la tierra. Jesús dijo, ojo, no dijo que estuviera salado, ¿no? Porque luego dices, con razón, estoy tan salado porque el Señor me dijo que soy salado. No, Él dijo que eres sal de la tierra, ¿no? Y sal es esto, este agente anticorrupción, ¿no? Somos sal de la tierra. Dios nos ha llamado a ser sal en este mundo. Dice, pero cuidado que la sal pierda su sabor y ya no sea salada, porque entonces ya no sirve de nada. La sal me ayuda a limpiar la corrupción, y en Marcos me habla de cómo Jesús dice, tened sal en vosotros mismos. La sal me habla de pureza, como lo dijimos antes. Somos sal de la tierra. Estoy viviendo como lo que soy, como sal de la tierra. En Colosenses 4:6 me dice que mis palabras sean sazonadas con sal, ¿no? Vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Esto se relaciona conmigo. Ahora hay otras cosas que no incluía. No incluía, ¿qué cosa? Levadura y miel. Levadura y miel. Muy revelador esto. Levadura. La levadura, como dijimos, es un agente de corrupción. Corrompe. En 1 Corintios capítulo 5 dice de esta manera Pablo a esta iglesia que estaba permitiendo el pecado dentro de su congregación. Y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que un poquito puede echar a perder toda la masa? Dice en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Me llama la atención esto. Jesucristo ya murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados. Al creer en Él, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Él ha quitado el poder del pecado sobre mi vida cuando Él me ha rescatado. La presencia del pecado ahí está. Y el día que yo sea glorificado, el pecado ya no estará en mi vida. Es por eso que batallamos tanto, aún siendo cristianos. Pero el pecado ya lo pagó y lo venció Jesucristo en la cruz. ¿Te das cuenta de lo que dice? Límpiate de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y dices, ¿cómo no? A ver, soy sin levadura, pero me tengo que limpiar de la vieja levadura. Claro, es que la verdad es que el hombre viejo se te encarama cada rato, ¿no? Y te pones el viejo hombre en vez de lo que dice la palabra, quitarte el viejo hombre y andar como un nuevo hombre. La levadura me habla de esto. Necesito limpiarme de la vieja levadura y celebrar, dice aquí, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ven en sinceridad y verdad con el Señor y dile, Señor, límpiame, Señor. Confiesa tus pecados. Si el pecado ha estado dominándote, confiesa tu pecado. Dile, Señor, yo creo que tú venciste al pecado. Yo creo que no necesito vivir más así. Necesito de ti. No incluía levadura, no incluía miel. Y la miel, como te decía, es algo que al principio parece muy dulce, pero después es un agente de corrupción. Y fue muy revelador encontrar Proverbios capítulo 25, verso 27. Me habla de la miel y me dice esto. Proverbios 25, 27. Comer mucha miel no es bueno. Entonces dile eso a mi hija, ¿no? Comer mucha miel no es bueno. Dice, ni buscar la propia gloria
es gloria, ¿no? Compara la miel con la vanagloria, con mi propia gloria. ¿Sabes que de repente llega alguien contigo y te dice, wow, y vas muy bien, ¿no? O sea, estás caminando en el Señor, estás obedeciendo, y tú de repente, pues sí, voy muy bien, ¿no? Y la verdad es que me he esforzado, o sea, me ha costado trabajo, no creas. 6 de la mañana, todas las mañanas, mi devocional, no lo dejo, no. Y de repente esta gloria para mí mismo se convierte en una vanagloria. Comer mucha miel no es bueno. Al principio era un incentivo y era algo maravilloso. Oye, vas muy bien. ¿Qué nos cuesta decir? Es el Señor en mi vida. No soy yo, es el Señor el que ha hecho la obra en mí. Lo que ves no es el mismo de antes. No ha sido mi esfuerzo, ha sido su gracia. Y vivo bajo su gracia todos los días. Hoy en la mañana viví su misericordia nueva otra vez. ¿Te das cuenta? No incluía levadura, no incluía miel, ¿no? Pero vimos otra característica de esta ofrenda, y era que había un mediador. ¿No es así? Lo necesitamos. Necesitamos de Jesucristo. No solamente para la salvación, sino todos los días. Tú no puedes decir, Señor Jesús, ya creí en ti ese día, ahora le voy a dar muchas ganas. Porque Jesús mismo nos compara a nosotros con un pámpano y Él como una vid. Y hace la comparación muy simple. El pámpano que está agarrado de la vid da fruto, pero separado de la vid, ¿qué pasa? Se seca y se muere y se echa en el fuego. Así dice Jesús, separado de mí nada puedes hacer. Necesito un mediador todos los días. Y lo maravilloso es que ese mediador es mi abogado. Dice la palabra que si hemos pecado tenemos como abogado a Jesucristo el justo, ¿no? Y no solamente eso, me dice la palabra que Jesús intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro mediador. Y necesito de Él. Y no puedo separarlo. No puedo querer vivir una vida agradable a Dios sin Cristo. No lo puedo hacer. ¿Te acuerdas de Abel, cómo vino y presentó de lo mejor de sus rebaños, ¿no? Y que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí lo dejamos la semana pasada. Pero Caín también presentó una ofrenda. Oh, sorpresa, era una ofrenda de cereales, ¿no? ¿Y qué fue lo que vio Dios? Pues vio su corazón y no se agradó de la ofrenda de Caín. Yo no puedo acercarme con una ofrenda separado de su sacrificio y separado de Él. Él lo necesito como un mediador, necesito de Él todos los días. Hace rato cantábamos, ¿no? Y no te habías preguntado por qué en el coro de Conoces mi corazón dice, me haces falta tú. O sea, ¿alguna vez has estado cantándolo y dices, me haces falta tú, y has sentido, no, Señor, ya no me haces falta? No me haces falta. O sea, esta canción no es para mí. Esta canción será para alguien que no conoce de Jesús, que le falta a Jesús en su vida. La verdad es que no. Nunca vas a tener suficiente de Jesús. Siempre te va a faltar de Jesús. Y necesito de Jesús todos los días. Necesito de Él. Por último, la ofrenda tenía que ser agradable, olor grato al Señor, ¿recuerdas? Y hay tantos pasajes en la palabra acerca de lo que le agrada a Dios. Ahorita yo quiero ver unos cuantos. Tú tienes la tarea como creyente, como amante de la palabra, de buscar cuál es la voluntad de Dios. Porque si de repente nos ponemos a buscar la voluntad de Dios de cada uno de ustedes, nos vamos a quedar aquí toda la semana o más, o todo un mes, ¿no? Sino que tú tienes como responsabilidad, como hijo de Dios, buscar al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿No? Yo ya no quiero darte las tapas, ¿no? Ahora quiero preguntarte, ¿cómo quieres el sándwich? ¿Cómo quieres mi vida? ¿Cómo quieres que sea? ¿No? Pero algunas ideas, mira lo que dice en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. Así que dice, ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cada cuándo? Pues cada siempre, ¿no? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es algo que le agrada a Dios. Fruto de labios que honran, que confiesan, su nombre, ¿no? Abre la boca. Veces abrimos la boca cuando estamos aquí, salimos de aquí
Y es como el chavo que se fue al campamento y le dice al pastor, ora por mí porque voy a un campamento y nadie es cristiano allá, entonces puedes orar por mí y orar por él. La siguiente semana lo ve y le dice, oye, ¿cómo te fue? Bien, nadie supo que era cristiano, ¿no? Nadie se dio cuenta que yo era cristiano. De repente somos así, aquí estamos muy listos para alabar a Dios con nuestra boca, pero cuando estamos afuera nos callamos la boca y no confesamos su nombre. Dios quiere que abras la boca, que confieses su nombre. No quiere que estés cantando todo el tiempo. Acabamos de leerlo, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pero el hecho es que no puede detenerse aquí nuestra alabanza. Nuestra alabanza tiene que proseguir allá. Malamente hemos interpretado el término alabanza con música, pero en realidad yo no veo nada de música en el tabernáculo. Veo sacrificios hechos y panes que vienen y se presentan, pero nada de música. Y están adorando a Dios. Necesito adorar a Dios con mi vida, no solamente aquí, sino dice ofrezcamos siempre a Dios. Mira lo que dice en el verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios quiere cambiar tu forma de ser. Antes era yo y luego yo y luego yo, ¿no? Y luego yo y luego yo. Y por ahí a lo mejor mi esposa o mis hijas o la gente que está a mi alrededor. Y bueno, ya en el top 10 ya no alcanzó Dios ahí, ¿no? Pero cuando vengo a Cristo, todas las prioridades cambian. Ahora Él es lo primero. Y después, los que están a mi alrededor. Jesús llegaron y le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda tu mente. Pero el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto va en conjunto. Esa es la manera que Dios dice, que Jesús dice, que conocerán que somos sus discípulos cuando nos amamos unos a otros. Cuando me habla aquí de hacer bien y de la ayuda mutua, me está hablando de poner tus ojos no en ti, deja de ponerlos en ti y empieza a ver a los que están a tu alrededor, porque de esos sacrificios, dice aquí, se agrada a Dios le agrada esto. Mira otro, en Romanos 14, verso 18. Romanos 14, versículo 18. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Uy, ¿en qué? ¿No? Es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo. ¿En qué sirve a Cristo? Tengo que ir un versículo atrás, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ahí no comenzó. Tengo que ir un poquito más atrás. No sea pues vituperado vuestro bien, ¿no? Porque el que en esto sirve a Cristo. Tengo que ir un poquito más atrás. En Romanos 14, 15 me dice, ya no andas conforme al amor. Andar conforme al amor es algo que le agrada a Dios. Cuando yo sirvo a Cristo de esta manera, andando conforme al amor, entonces agrado a Dios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 10. Efesios 5, versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, tengo que leer atrás para ver cómo puedo comprobar lo que es agradable al Señor. En el versículo 8 me dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Me paso el paréntesis y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo puedo comprobar qué es lo que le agrada al Señor? Andando en luz, caminando en luz como un hijo de luz, ¿no? Qué maravilla venir a la luz para que Dios me revele lo que soy. Panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Venir con la verdad al Señor, que su luz pueda revelar lo que yo soy, pueda revelar quién es Él y andar en luz, andar conforme al amor. Esto es fruto de nuestro trabajo. Aquí me habla de dedicación total de lo que hago, no nada más de lo que soy, sino de lo que hago. ¿Cómo puedo exteriorizar mi fe? Y andar en amor, andar como hijo de luz. Mira, acompáñame y vamos a terminar aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, 9 y 10. Efesios 2, 8 me habla de esta realidad en que soy salvo no por mi esfuerzo, no por lo que yo he hecho. Soy salvo por su gracia, por medio de la fe, me dice. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Yo no puedo salvarme a través de las obras que puedo hacer. Tengo que entender que el sacrificio de Jesús, Levítico 1 sucede. Él muere por nuestros pecados y es su gracia lo que me trae salvación. Pero mira lo que dice en el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes que Levítico 2 lo ubico ahí en el verso 10? Dios quiere que mi vida traiga gloria a Él, que mi vida sea agradable a Él, que lo que hago día con día. ¿Sabes que me salté una de las cosas que tiene que ver con agradar a Dios? Acompáñame a Colosenses capítulo 3. Porque de repente andar en luz, andar en amor, y te queda como muy vago y dices, no entiendo mucho eso de andar en amor, que amor, 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 y voy caminando cantando acerca del amor, o qué onda, no, es una cosa muy práctica. Y en Colosenses 3:20 es algo muy práctico que agrada a Dios. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en cuánto? En todo, porque esto agrada al Señor. Así como este mandato encontrarás muchos más que al obedecerlos estás agradando a Dios. Y eso es algo muy simple. Tú dices, no conoces a mis papás, ¿no? Obedece a tus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quiero vivir para agradar al Señor, necesito obedecer, haciendo lo sencillo que me pide, lo simple que me está pidiendo en mi día a día. Él de antemano predestinó obras en las que nosotros estemos, no para ganarnos la salvación, sino porque nos hemos ganado la salvación. Ahora Él quiere que andemos en estas buenas obras que Él ha preparado de antemano. No puedo venir sin el sacrificio de Cristo a presentar mis obras. Necesito depender de Él y pegarme a Él y venir y ser agradable, mi vida siendo agradable a Dios. Que yo pueda decir, yo siempre agrado al Padre.